Good morning, everybody. Buenos días a todos. Estoy encantada de que todos estén aquí para el segundo día del Encuentro Internacional sobre Creatividad, Emociones y Artes o Artes, Emociones y Creatividad. Bienvenidos a nuestra segunda sesión. El primer grupo de presentaciones esta mañana se basa en la creatividad y la innovación en el trabajo. Tenemos a dos oradores. Primero, el Dr. Alexander McKay, profesor sobre comportamiento en las organizaciones en la Universidad Commonwealth de Virginia, y después Ronnie Reiter-Palmon, profesor de Psicología Industrial y Organizativa en la Universidad de Nebraska-Omaha y el director de Innovación para el Centro de Ciencias Colaborativas en el Centro Interdisciplinar de la misma universidad. Nos van a hablar sobre todo lo que está relacionado con la creatividad en el lugar de trabajo. Doy la bienvenida a los oradores y la palabra a Alexander McKay. Buenos días, gracias por estar aquí. Soy Alex McKay de la Universidad Virginian Commonwealth. Esta mañana voy a hablarles sobre el papel del afecto en las redes sociales y con quién colaboramos y en los entornos de equipo y cómo esto impacta en la creatividad y la innovación en el lugar de trabajo. En el 2015, el Foro Económico Mundial habló y contactó con miles de empresas en todos los sectores sobre qué habilidades necesitaban los trabajadores en el 2015 y cuáles necesitarían en el 2020. En el 2015, la creatividad se consideró la habilidad número 10, pero en 2020 ha subido hasta ser la tercera más importante para 2020. Podemos ver que la creatividad está creciendo en importancia. Además, los números 1 y 2, resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico y la flexibilidad cognitiva están relacionados con la creatividad. Vemos que 4 de las 10 son o están relacionadas con la creatividad de algún modo. Aparte de la creatividad, el elemento colaborador o colaborativo en el lugar de trabajo ha crecido en importancia. Para los artículos científicos se habla de una mitad de 2 personas trabajando juntas hasta el año 2000, pero desde esa fecha son 3 o 4 autores. Vemos un aumento de la colaboración también en las empresas. Las personas dedican hasta el 80% de su tiempo trabajando en colaboración con otras personas, y la unidad ahora en las empresas no son equipos, no son trabajos individuales, son equipos que trabajan de forma colectiva para lograr una tarea. Cuando volvemos a esta lista del Foro Económico Mundial, vemos que 4 están relacionadas específicamente con la creatividad y las otras 6 tratan de colaboración, de inteligencia emocional, etc. Así que básicamente toda esta lista tiene que ver con la creatividad, la colaboración y las emociones. Podemos ver que es una parte muy importante del entorno laboral. Hoy, para la presentación de hoy, voy a revisar el papel del afecto en la creatividad colaborativa, centrándome en los equipos, y voy a distinguir en 2 entre el afecto interpersonal y el intrapersonal. Me voy a centrar en el interpersonal primero y después hablaré de las implicaciones prácticas respecto a algunas cosas que todavía no sabemos bien, que no han tenido un gran impacto en el entorno laboral o no se han analizado. Voy a empezar distinguiendo entre el afecto intrapersonal y el interpersonal. El intrapersonal tiene que ver con el afecto dentro de una persona, cómo está mi estado de ánimo, mis emociones y cómo impactan en mi rendimiento, mi comportamiento, mi motivación, mis pensamientos. Ayer se habló un poco de esto, sobre cómo las emociones de las personas impactan en su desempeño creativo. El afecto interpersonal es distinto, tiene que ver con los afectos y el estado de ánimo entre las personas, cómo mi estado de ánimo impacta en los comportamientos, motivaciones y
cognición de otras personas o cómo las emociones de otra persona impactan en mi motivación y en mi comportamiento cognitivo. Si pasamos al tema del afecto, el afecto interpersonal, lo que sabemos es que las emociones y los afectos emiten una señal social importante. Si muestro una expresión de miedo, puedo indicar que hay una cierta amenaza en esta sala. Si muestro felicidad, otras personas también la sentirán. Lo que hacemos ahora es ver que las emociones pueden suceder a nivel colectivo y por tanto los equipos que trabajan juntos sienten las mismas emociones y se produce una armonía en sus expresiones emocionales. Si pasamos ahora al trabajo y a las relaciones sociales, sabemos que el afecto ejerce un papel importante a la hora de que nosotros creamos y mantenemos relaciones con otras personas, con quien colaboramos, con quien pasamos tiempo. Parte de esto tiene que ver con el contagio emocional. Si alguien nos sonríe, nos encontramos de mejor humor, nos acercamos más fácilmente a esas personas. Además, impacta con quien dedicamos más tiempo de forma continuada. Fortalece las relaciones entre las personas, los lazos. Y hay tres tipos. Uno son los lazos débiles, personas con las que no colaboramos a menudo, que les conocemos desde hace poco tiempo y que no nos sentimos muy cerca emocionalmente de ellos. No los conocemos bien, pero interactuamos con ellos de vez en cuando. Los lazos más fuertes son personas que conocemos desde hace mucho tiempo, con las que hablamos frecuentemente y personas con las que nos sentimos muy cerca emocionalmente, personas en las que confiamos. Los superlazos son muy únicas y específicas. Son personas con las que quizá colaboremos durante toda nuestra carrera. Estamos muy cerca de ellos, confiamos mucho en ellos y tienen un papel importante en nuestra vida. Para ejemplificar esto es una red social gigante que muchos de los investigadores de creatividad, todos los que están aquí y muchos más utilizan. Estas son todas las colaboraciones en más de 214 publicaciones académicas, alrededor de 1.760 investigadores y casi 5.000 colaboraciones. Todos aquí hemos colaborado con alguien del grupo. Los colores representan distintos grupos que colaboran entre sí más habitualmente. Si ven una consistencia de colores, son personas con las que trabajan más a menudo. Los tamaños de los distintos nodos, los distintos puntos representan quién se acerca a otros grupos. Vemos personas que tienen uno muy grande y colaboran con muchas personas. Vemos distintas situaciones. Estos dos que están aquí, los rojos, James Kaufman y el señor Coleman, que hemos hablado de ellos ayer y han colaborado 40 veces. Así que tienen superlazos, son personas que colaboran muy habitualmente y hay muchos otros ejemplos, personas que han colaborado solo unas cuantas veces, personas que quizá nunca han colaborado pero han interactuado o han hablado, se han encontrado. Todos los estudios que se han realizado sobre estas relaciones sociales, cuando hablamos de colaboración, quién habla con quién en el lugar de trabajo, con quién se comunica, muestran unas pruebas sobre cómo estos lazos impactan en la creatividad de las personas y en su rendimiento. Los lazos o relaciones débiles tienen que ver con la generación de ideas y el conocimiento diverso. Hablar con personas con las que habitualmente no hablamos puede ser un modo de que se escuchen ideas que nunca se han oído antes. Personas que están en otro departamento, en la oficina, o personas con las que no interactuamos a menudo. Los lazos más fuertes hablan de una mayor relación con el desempeño creativo. Tiene que ver con la implementación de ideas. Tenemos una idea en la que estamos intentando trabajar y queremos llevar a la práctica. Estas personas sí tienen un papel importante a la hora de conseguir ayuda de la dirección de la empresa para lograrlo. Así que hay una confianza y una involucración emocional.
Además de esto, si tenemos unas ideas súper locas y originales, este puede ser un gran grupo de personas con las que debatirlas. Los superlazos tienen también un importante papel cuando hablamos de relaciones a largo plazo dentro de la carrera. Podría hablar de esto todo el día, porque es mi área de investigación y de interés, pero también es muy importante hablar de los equipos y la creatividad también, porque estas relaciones de uno a uno que he mencionado hasta ahora a menudo están incrustadas en equipos más grandes, grupos de 4 o 5 personas, incluso más, que trabajan en las organizaciones o empresas abordando problemas más complejos, y los equipos pueden generar un afecto colectivo. Hay dos modos de enfocarlo. Uno es las influencias de arriba a abajo, donde hay un grupo colectivo, una influencia colectiva en cada persona individual. A veces esto se ve más impactado por la cultura empresarial y los líderes también tienen un papel importante. La siguiente oradora hablará de ello. Pero también hay un proceso de abajo arriba, donde cada individuo se reúnen y la suma de las partes es mayor que el todo. Y las personas impactan con su tono afectivo y veremos si las personas van a convertir y sentirse igual o divergir. Cuando hablamos de la convergencia o divergencia, hay distintos aspectos que la motivan. Hay un capítulo del libro que estoy escribiendo ahora sobre la creatividad de los equipos. Hay distintos aspectos que generan esto. Consideran 3 aspectos que hacen que las personas converjan en sus emociones. Pueden ser procesos contextuales, distintas normas dentro del grupo, experiencias compartidas, porque las personas están a menudo juntas y quizá experimentan los mismos estados emocionales con ellas. También puede ser a través de las diferencias individuales, la empatía que existe entre ellos y hasta qué punto pueden gestionar las emociones de los demás y sus propias emociones. También procesos automáticos, el contagio emocional, imitar a otras personas. Esto va a ayudar a las personas a converger, pero hay cosas que separan a las personas y acaban sintiendo emociones diferentes en el grupo. Esto pueden ser aspectos contextuales, distintos papeles, jerarquías dentro de un equipo, y también tiene que ver con las diferencias individuales y características de la personalidad que hace que las personas se sientan de un modo diferente en lugar de similar. Además pueden ser experiencias no compartidas. Hay personas que llegan al trabajo y le han puesto una multa por velocidad, han tenido un momento difícil que quizá haga que lleguen al lugar del trabajo más frustrado, mientras que el resto estaban mucho más contentos. Si pasamos ahora a lo que sucede cuando las personas convergen en las emociones, hay 2 tipos de formas de verlo. La convergencia afectiva positiva, que es el estado agradable y positivo, pero después tenemos el negativo, donde se produce un afecto negativo dentro del grupo. El afectivo para los grupos es muy bueno para la creatividad, porque son más flexibles, tienen más confianza propia y pueden desempeñar su trabajo mejor. Hay un caso en el que esto es malo, pero es cuando la confianza en el equipo es alta. Quizá esto les dé una sensación extraña, ya que la confianza es importante en las emociones, pero cuando juntamos las dos crea algunos problemas. Cuando las personas confían muchísimo en un estado de ánimo bueno, quizá no estén dispuestos a retarse o a desafiar las ideas de los demás o a presentar ideas alternativas que de hecho puedan retar indirectamente las personas de otras, porque nadie quiere romper la confianza y nadie quiere un poco bajar el estado de ánimo positivo y alegre que hay en el grupo. Por tanto, se pasa a un estado estable donde todo el mundo se calla y nadie realmente acaba retando o presentando ideas alternativas. Cuando hablamos de estados de ánimo negativos, estos son malos para la creatividad. En general, se reduce la creatividad y los equipos no tienen el mismo rendimiento, pero hay un par de ocasiones en las que es bueno. Cuando las personas trabajan en colaboración en un grupo frente al trabajo individual, obtienen un cierto empuje
produce porque están colaborando. Y después, cuando no hay expectativa para interacciones futuras, esto también ejerce un papel importante. Cuando las personas están de mal ánimo y no hay ninguna expectativa de volver a trabajar juntos, ya no van a ser tan cohesivos como grupo, y por tanto se dan cuenta de la importancia de la tarea y no tanto del estado de ánimo. Además, esto ayuda a la selección de ideas. La mayoría de los estudios que he presentado tienen que ver más con la generación de ideas, pero no necesariamente la selección de ideas. Pero los estados de ánimo negativos hacen que las personas sean más analíticos y seleccionar determinados temas o ideas sobre las que trabajar, y por tanto puede tener un papel importante en la selección de ideas. Pero esto solo se produce cuando los equipos también están experimentando afecto positivo. Así que no solamente sucede cuando las personas experimentan afecto negativo, sino en ambos casos. La selección de ideas se produce cuando hay estados de ánimo positivos y negativos al mismo tiempo. Si pasamos al otro aspecto, que tiene que ver con la divergencia del tono afectivo. Esto se considera como la diversidad afectiva. Las personas que experimentan y sienten distintos estados de ánimo dentro de un equipo. Hay muy pocos estudios sobre este tipo de fenómeno. ¿Qué se produce cuando las personas se sienten tan distintas del resto del equipo? Algunos dicen que está bien. Cuando las personas se sienten de un modo diferente, de un modo positivo, experimentan distintos temas e ideas que surgen sobre sea la tarea en la que están involucrados. Y los que están en un estado de ánimo negativo quizás sean más analíticos y lógicos. Así que a la hora de tomar decisiones, las personas pueden llegar potencialmente a una mejor decisión cuando experimentan y sienten estados de ánimo diferentes. Pero a veces puede ser negativo. En un estudio que incluye los directivos y directores generales muestra la diferencia y si impactaba o no en la toma de decisiones, tanto individual como en grupo, y si impactaba en el desempeño económico de las empresas. Se encontró que cuando hay una diversidad positiva afectiva, el desempeño económico era un poco menor y menos participación en la toma de decisiones, de hecho. Además de un ejemplo de trabajadores en una planta nuclear que están trabajando sobre un escenario de crisis, se vio que eran más eficaces cuando no estaban en un estado de ánimo positivo. Se encontró en otro estudio que cuando las personas experimentan estados de ánimo positivos o negativos, de hecho desempeñan peor que cuando todos se sienten bien. ¿Por qué? Porque cuando se generan algunas ideas, lo que sucede con el estado de ánimo negativo es que lleva a una evaluación de estas ideas. Lo que se produce es que los de estado de ánimo negativo hicieron que los que tenían positivo evaluaran las cosas demasiado pronto, y por tanto no se han generado todas las ideas que hubieran sido posibles, y esto llevó a una reducción en el desempeño. Cuando hablamos de las implicaciones prácticas de esto, voy a mencionar dos. Los lazos fuertes y superfuertes pueden tener un papel importante. El modo en el que las personas se involucran, ayudar a los proyectos, a su implementación y a la generación de ideas. Pero hay que advertir que los lazos débiles, las personas con las que no trabajamos tan a menudo, también tienen un papel importante en nuestra creatividad y en nuestro desempeño creativo en el trabajo. Además, el afecto positivo en los equipos generalmente es mejor. Conseguir que las personas estén en un buen estado de ánimo antes de empezar cualquier tipo de trabajo creativo puede ser muy útil, pero también hay que advertir que no sean aspectos que acaben suponiendo que las personas del equipo no se retan unas a las otras, no retan las ideas. Hay que ser respetuoso, pero seguir cuestionando las ideas para poder progresar sobre las cosas que no sabemos demasiado sobre. ¿Qué sucede cuando las personas sienten estados de ánimo diferentes dentro de un equipo? Esto sigue explorándose. Serena habló de ello ayer, pero cuando hablamos de esta ambivalencia emocional todavía no está bien comprendida dentro de los equipos. He hablado también de las relaciones de trabajo individuales de uno a uno y después he pasado a los grupos o equipos. Todavía no sabemos bien cómo las relaciones individuales en los grupos pueden impactar en todo el grupo. Por tanto, entender
tanto en las relaciones de uno a uno y cómo impactan en un grupo de 4 o 5 personas, esto puede tener una repercusión en el desempeño. Muchas gracias por escucharme y ahora le doy la palabra a Serena. Muchas gracias. Good morning. Buenos días. Bueno, voy a extraer un poco de lo que Alex ha hablado y ampliarlo, hablando de no de los equipos, sino del liderazgo. Pero antes de hablar del liderazgo, quiero hablar de algunas cuestiones que vemos en los equipos y cosas que sabemos sobre los equipos y la creatividad. Para hacerlo, primero quiero hablar de por qué nos interesan la creatividad en los equipos. Alex ha mencionado un estudio que enseña que la creatividad cada vez es más importante en los negocios, en las empresas, al igual que la colaboración. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez son más importantes? Porque estamos comprobando que los problemas con los que se enfrentan las empresas y en general la sociedad en general son muy complejos. Los problemas fáciles los hemos resuelto. Lo que nos han quedado son los problemas complicados. Y también tenemos un entorno que cambia muy rápido. La tecnología cambia rapidísimo, tenemos la globalización, las cosas se mueven muchísimo más rápido de lo que lo hacían antes. Y para responder a esto, las empresas tienen que ser capaces de responder rápido y de responder a problemas complejos. Y por eso queremos utilizar equipos. Cuando utilizamos con equipos, podemos utilizar la diversidad de los equipos para responder a estos problemas complejos y podemos dividir el trabajo también para facilitar una respuesta más rápida. Así que lo que sabemos hacer con las investigaciones de equipo, utilizamos el proceso Input-Output, IPO, es algo que se utiliza desde los 60, y en nuestro caso el output, el resultado, es un producto, un proceso, una idea, una solución para un problema. Recordatorio, algo creativo es novedoso y útil, es decir, tiene que ser innovador y resolver un problema. En lo que se refiere al input, esto es lo que el equipo pone sobre la mesa, es lo que forma, lo que conforma el equipo, y específicamente voy a hablar un poco de la diversidad de los equipos, y durante el proceso me centraré en los procesos sociales que se desarrollan dentro de los equipos. Así que cuando hablamos de diversidad, hay dos categorías globales. Hablamos de la diversidad demográfica de los equipos. Esto es algo que se absorbe de forma fácil: el sexo, la edad, la raza o la etnia, la nacionalidad o la cultura. Los equipos cada vez son más multinacionales, las empresas cada vez son más multinacionales. Y la razón por la que la diversidad demográfica y la creatividad, esto es una combinación de muchos estudios. La diversidad geográfica no está relacionada con la creatividad. Eso es lo que demuestran los estudios. Lo que sí está relacionado con la creatividad es la diversidad funcional. La diversidad funcional está relacionada con la diversidad de los equipos en lo que se refiere al trabajo, el departamento del que procedes, tu educación o la disciplina a la que te dedicas, tu especialidad. Cuando hablo con empresas, a las empresas les gusta crear equipos basándose en la demografía. Hacen falta unas cuantas mujeres, hacen falta personas de este grupo racial, gente joven, gente mayor, esperando que sean más creativos. Pero la creatividad parece que no está relacionada con la diversidad geográfica. Sí que quiero lanzar un par de advertencias sobre la diversidad geográfica. Las razones por las que no aparece en los estudios es
que la diversidad demográfica puede estar relacionada con el problema que tenemos que resolver o no, puede estar relacionada. Por ejemplo, hubo un gran debate en los Estados Unidos hace un par de años sobre el hecho de que no hay aplicaciones telefónicas para las personas mayores. Están empezando a aparecer ahora, porque las personas que están desarrollando las aplicaciones tienen 20 años, no 80 o 60. No tienen 60 años, así que no se plantean esa cuestión. Además, los padres de estos jóvenes también son jóvenes. Y hay una aplicación para ayudar a sus padres que eran mayores, pues tienen que tener 40 años. Podría ser beneficioso si la diversidad estuviese relacionada con la tarea que se va a desarrollar. Pero si no está relacionado, no se obtiene ningún efecto. La otra cuestión es que la diversidad demográfica se ha estudiado factor a factor. Es decir, contemplamos la diferencia de edad o la diferencia de sexo. Pero yo no soy solo una mujer, yo no soy solo mi edad, soy las dos cosas a la vez. Y los estudios que tienen en cuenta esta intersección, esta combinación de factores, yo creo que hay 2 o 3 estudios de este tipo. Así que es complicado y yo creo que es la forma en la que tenemos que estudiar para ver los efectos de la creatividad. Pero vamos a centrarnos en la diversidad funcional, que está relacionada con la tarea. Si reunimos a un grupo de personas que tienen algo importante que decir sobre el producto, algo relevante sobre el producto o el problema, pues necesitamos a un ingeniero, necesitamos a alguien de una fábrica, necesitamos a alguien de ventas, necesitamos a alguien de recursos humanos y necesitamos a alguien de recursos humanos probablemente, porque estas personas son importantes para que el producto tenga éxito al final y para las ventas del producto, y puede influir en las decisiones que tomemos. ¿Cuáles son los beneficios de estos equipos diversos? Creemos que este tipo de equipos tienen más información. Alex lo ha mencionado, incluso cuando existen lazos débiles, obtenemos más información más diversa. Así que si estuviese sentada en la habitación con Alex y nos parecemos mucho respecto a lo que sabemos y el contexto que tenemos, vamos a tener información muy parecida. Pero si me siento en la habitación con un informático, pues nuestra red es completamente diferente. Las fuentes a las que podemos acudir son completamente diferentes, así que tenemos más información, más perspectivas, más puntos de vista. Y podemos dividir el trabajo porque muchas manos ayudan a desarrollar el trabajo más rápidamente. Así que hay muchos beneficios en estos equipos diversos. No obstante, y es un gran no obstante, estos equipos tienden a tener déficits sociales importantes. Es más probable que haya malentendidos en los equipos diversos. Yo he trabajado con equipos interdisciplinarios y hay muchas veces que hablamos de las mismas cosas utilizando términos diferentes y no nos damos cuenta. Y podemos tardar meses en decir, ahí va, si es que estamos hablando de lo mismo. Hay que dedicar el tiempo necesario para conocerse y para conocer la terminología que utiliza el otro, porque estamos hablando el mismo idioma, solo que es terminología técnica y esa es la única diferencia. Hay que llegar a acuerdos. Yo he trabajado con médicos, estudiantes de medicina, que no están de acuerdo, que no coinciden conmigo a la hora de analizar los datos, porque lo que es normal para ellos no es lo normal para mí, para una psicóloga y lo contrario. Así que hay que intentar dilucidar estas diferencias antes de seguir trabajando. Todos estos resultados, como he dicho, pues pueden tener como resultado ciertas deficiencias en los outputs, pueden generar conflictos. Hemos hablado de emociones negativas. Estos son emociones negativas. Y en los equipos diversos pueden surgir emociones negativas que pueden ser problemáticas para la creatividad. Y como digo, pueden ser, puede que no lo sean. También solemos hablar de los líderes y de lo que pueden hacer los líderes. Y una de las cosas que hemos descubierto es que los líderes son fundamentales para asegurarse de que los equipos trabajan bien juntos y que gestionan el proceso social. Es decir, crean un clima adecuado para la creatividad
Y es bueno para la creatividad porque hay seguridad psicológica. Voy a hablar un poco de la seguridad psicológica. Yo he llegado a entender, o mi punto de vista es que la seguridad psicológica es un concepto comodín que facilita los procesos sociales efectivos. Así que, ¿qué es la seguridad psicológica? Es un sentimiento, una percepción. Tú notas que eres aceptado y que el equipo te respeta. Esta sensación lo que te produce es que puedes atreverte a hacer cosas, a tomar riesgos y puedes ser más innovador. Y específicamente, ¿qué es lo que sabemos de las investigaciones sobre seguridad psicológica? Se han llevado a cabo varios estudios en los últimos años. Hemos descubierto que aumenta la posibilidad de compartir conocimientos entre los equipos, porque los compañeros se sienten cómodos compartiendo sus conocimientos con los demás. Está relacionado con la motivación y la voluntad de ser creativo. Si te sientes seguro, probablemente también te sientas más motivado a la hora de ser creativo. Y también aumenta el proceso de reflexión. Reflexionas sobre lo que fue bien, lo que no fue bien, cómo podemos cambiar las cosas para que funcionen mejor en la siguiente vez. Y algo particularmente para los equipos que trabajan juntos durante un periodo de tiempo es esta posibilidad de reflexionar, y también facilita el hecho de aprender de los errores y permite a los equipos que integren puntos de vista contrarios. Así que tenemos un equipo diverso. Y yo planteo algo y tú no estás de acuerdo porque no lo haces de la misma manera. ¿Cómo te lo puedo plantear? ¿Cómo puedo hacer que encajen las cosas? A través de la seguridad psicológica podemos debatir con tranquilidad y con seguridad estos conflictos e integrar estos puntos de vista contrarios. Y por eso la seguridad psicológica aumenta la creatividad. Recientemente, hace un año aproximadamente, Google hizo un estudio con adolescentes, 180 adolescentes. Parecía que habían descubierto algo nuevo, no lo habían descubierto, pero lo que descubrieron fue que en su estudio interno sobre sus propios estudios sobre equipos, no sobre adolescentes, perdón, cuando los equipos se sienten seguros, también son más productivos. Y un factor interesante es que las personas de esos equipos, cuando se sienten seguras, pues no quieres irte del equipo, quieres quedarte con el mismo equipo. Para las organizaciones esto es importante, porque si tienes miembros valiosos, pues no es algo positivo que dejen los equipos, que dejen tu empresa. Así que cuando hablamos de seguridad psicológica, hay muchas ideas preconcebidas sobre lo que es la seguridad psicológica. He dicho que implica sentirse protegido, implica sentirse capaz de tomar riesgos en el equipo, pero no quiere decir que tengas que ser agradable. Ser agradable por ser agradable y no mostrar desacuerdo porque no queremos que haya ningún tipo de lío, eso no es seguridad psicológica. La seguridad psicológica, hablando de lo que ha dicho, recordando lo que dijo Zoran ayer en su presentación, tiene una combinación de positivo y de negativo. Lo positivo es que te sientes aceptado y siendo agradable, y lo negativo es que tenemos que tener desacuerdos, y la seguridad psicológica nos permite tener estos desacuerdos. Y es útil, pero sí que tenemos que saber cómo mostrar el desacuerdo, cómo hacerlo bien y cómo hacerlo con respeto. Y ahí es donde entra la seguridad psicológica. Así que la seguridad psicológica permite a los miembros de los equipos que hablen abiertamente y con tranquilidad. Eso es lo que queremos. Queremos que la gente se critiquen a los unos a los otros de forma constructiva. Si yo planteo una idea y es una locura, yo quiero que los miembros del equipo me lo digan, que es una locura de idea, y que me ayuden a mejorarla. Queremos que la gente sugiera ideas creativas, pero si están demasiado nerviosos porque se creen que van a recibir unas críticas demasiado agrias, pues probablemente nunca se atreven a decir nada.
La seguridad permite que la gente muestre su desacuerdo, pero de una forma respetuosa, facilitando la creatividad. Permite que la gente haga preguntas. Has planteado esta idea, pero ¿qué te parece esto? ¿Cómo crees que podríamos aplicarlo? Permite que la gente admita los errores y, por lo tanto, aprenda y crezca basándose en experiencias anteriores. Así que, ¿qué pueden hacer los líderes? ¿Cómo pueden los líderes potenciar la seguridad psicológica en los equipos? El papel de los líderes es muy importante. Los líderes pueden ayudar a los equipos a desarrollar respeto ante diferentes opiniones. Los líderes también pueden servir de ejemplo. Por ejemplo, alguien plantea una opinión diferente. Estamos sentados en mi laboratorio y alguien dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Pues me puedo reír de ellos, puedo decirles que están equivocados, después de decir que son idiotas. Hay muchísimas formas en las que puedo reaccionar. Pero lo ideal, como líder, tendría que decir algo como: a ver, explícame un poco más sobre esta idea. Es un comentario interesante. ¿Cómo encaja con lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Qué tipo de apoyo tienes de fuentes de documentación? De esta manera, mi equipo ve que es la forma adecuada de tratar a las personas y de tener una conversación y de mostrar desacuerdo. Los estudiantes probablemente también estén más animados a debatir, a explicar sus cosas con alguien como yo, en lugar de responder de forma irrespetuosa. Un líder también puede promocionar la comunicación abierta de diferentes maneras. Por ejemplo, hay muchos equipos que tienen a una figura dominante y parte del papel del líder es que esa persona no domine tanto la conversación. Y hay formas respetuosas de hacerlo. Es decir, no les dices simplemente cállate. No, les dices: muy bien, hemos oído lo que tenías que decir, vamos a escuchar la opinión de otras personas del equipo. El líder tiene que animar a la gente que es más tímida, que no habla. Queremos escuchar la opinión de todos. Como líder, te tienes que asegurar que escuchas a todos los componentes del grupo. También hemos descubierto que cuando la diversidad de pensamiento se considera algo importante dentro de los equipos, como algo deseable, los equipos tienden a sentirse seguros psicológicamente y a tener conversaciones abiertas. Así que el líder es un factor fundamental a la hora de explicar al equipo, de decirles al equipo por qué esta diversidad de pensamiento es importante. Y recordad que los líderes no solo tienen que hablar, tienen que actuar. Porque si yo digo que es importante, pero luego mi comportamiento sugiere lo contrario completamente, no va a funcionar. Los líderes promueven la colaboración. Los líderes pueden promover la colaboración facilitando las interacciones. Por ejemplo, como en la universidad yo puedo decir a uno de mis estudiantes: creo que deberías hablar con esta persona que está en otro departamento, así que yo tengo una serie de relaciones que puedo sugerir al equipo que acudan a otras personas para que evolucionen. Así que no se trata solo de centrarse exclusivamente en el equipo, sino hay que tratar con otros departamentos, con otros equipos, con otras instituciones, porque esto pueden facilitar el hecho de compartir la información y asegurarse de que se escucha el punto de vista de todo el mundo. Los líderes no deberían dominar tampoco la conversación. Por último, los líderes crean un clima positivo que fomenta la creatividad, y una de las partes más importantes de este factor es el clima de aprendizaje. En el caso de las instituciones que son muy creativas, nos hemos dado cuenta de que no hablan de los errores. Hablan de errores, pero no hablan de fallos. Las ideas creativas son ideas arriesgadas. Las ideas creativas son ideas nuevas. Nunca las hemos probado, no sabemos si van a funcionar. La mayor parte de las ideas creativas
fracasan al final, no tienen éxito. Y como resultado de esto, es muy importante cómo la empresa, la organización, los líderes de la organización gestionan estos errores. Por ejemplo, Vortex, una empresa, no hablan de fallos, hablan de oportunidades de aprendizaje. Lo llaman así, oportunidades de aprendizaje. Así que no es un fallo. Me puedo arriesgar porque no voy a fallar, no voy a fracasar, voy a aprender de lo que he hecho. Y no decidimos quiénes son los culpables. ¿Es culpa tuya que la empresa haya perdido 1 millón de euros? No, sabemos que las cosas funcionan así, sabemos que va a haber alguna pérdida y lo que tenemos que hacer es hablar de qué podemos aprender para mejorar o qué podemos hacer para hacer las cosas de manera diferente. O ahora sabemos que esto no es lo que hay que hacer. No señalamos al culpable, sino que aprendemos de nuestros errores y reducimos el riesgo de que los miembros del equipo decidan no arriesgarse. Y con esto he terminado ya mi ponencia. Gracias. I never know. Oh, yeah. Bueno, buenos días. Vamos con las preguntas. Thank you so much. ¿Qué idea creativa se les ocurre para neutralizar o seducir a las personas tóxicas que retienen y deshacen los equipos de trabajo? ¿Cómo gestionamos a las personas tóxicas, ¿no?, en los equipos? Pues no es una pregunta fácil. Yo creo que el liderazgo tiene mucho que ver con ello. Yo creo que es el papel del líder, es el líder el que tiene que asegurarse que estas personas no dañan al equipo tanto. Depende mucho de cuál sea la acción, pero si son más dominantes, el líder puede pararles un poco los pies y desplazar la atención a otras personas. Si hablan de forma desagradable a otras personas o les hacen de menos, pues el líder también puede intervenir. Esto no se hace así. El ser un ejemplo. Hay gente que va a ser desagradable y tóxica de cualquier manera, pero yo creo que el líder sí que puede tener algún efecto para mitigarlo. Lo único que sí, algo que podría añadir es que si falla todo, pues quizás se pueda cambiar a otro equipo, a esa persona a la que encajen mejor. Para algunas veces, si hay un grupo de personas tóxicas, quizás funcionen mejor, que conecten de alguna manera. Puede ser que se peleen, pero algunas veces pueden trabajar mejor o tienen que trabajar para solucionar sus diferencias. Haz que exista una jerarquía férrea o la favorecen más las organizaciones más horizontales. Pues yo creo que ambos. Yo creo que es necesario tener una organización más horizontal en la que todo el mundo contribuya igual, pero también tiene que haber un liderazgo que plantee objetivos y que sirva de guía, que para dirigir el esfuerzo en el que está trabajando en el equipo. Yo no creo que sea uno u otro, sino crear una jerarquía en la que la gente pueda colaborar de manera abierta y cuando el líder tenga que intervenir para guiar al equipo, pueda intervenir. Eso es importante también. Sí, yo creo que la pregunta es ¿qué es liderazgo férreo? Bueno, cuando consideramos a las personas creativas, las personas creativas suelen ser difícil trabajar con estas personas, suelen ser difíciles de liderar, de trabajar en equipo, suelen ser arrogantes. Es un grupo difícil para liderar, para gestionar. Tienes que ser suficientemente fuerte para decir, bueno,
Y ahora tenemos que pasar de generar ideas, tenemos que empezar a valorar las ideas, o tenemos que empezar a aplicar las ideas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, son personas independientes y quieres darles toda la independencia posible, así que hay que saber gestionar también, darles algo de independencia y de liderazgo, pero no demasiado, encontrar un punto medio. Apuntan a la falta de eficacia de los famosos brainstormings. ¿Estáis de acuerdo? Yes and no. Sí y no. Hay varias cuestiones. El brainstorming por sí solo no sirve para nada. Las lluvias de ideas, el brainstorming es equivalente a la generación de ideas, algo que pasa. Y hay cosas que pasan antes y después de la generación de ideas. Si lo único que haces es brainstorming, no es efectivo. Y por eso tiene mala reputación. Un facilitador que trabaje bien continuará el proceso con convergencia, con la valoración de las ideas. No solamente dices, uy, tenemos 1000 ideas, a la suerte. ¿Y qué hacemos con estas 1000 ideas? Hay que empezar a hablar, a decidir qué ideas hay que eliminar. Es que hay algunas ideas que nunca se van a convertir en nada útil. Hay que decidir qué ideas podemos aplicar ahora, qué ideas necesitan más trabajo para que sigamos avanzando, qué tipo de trabajo adicional necesitamos hacer. Las podemos pulir, podemos darle una vuelta a estas ideas. Y hace falta pues tener todo el proceso. El brainstorming puede ser útil si lo utilizas como parte de un proceso más amplio. Sí, está perfecto todo lo que ha dicho. For Dr. Ronnie. La diversidad basada, por ejemplo, en género no aporta diferencias en la ejecución de tareas, aportando divergencia y creatividad. Los estudios sugieren que no. Así que globalmente la diversidad basada en la demografía, en la literatura, cuando combinas todos los diferentes estudios, demuestran que no existe una relación con la creatividad. Como he dicho, yo no creo que sea representativo al 100%, pero no tenemos los estudios suficientes, la investigación suficientes para afirmarlo. Tenemos que ser capaces de determinar claramente que la diversidad demográfica, independientemente de que sea de género, está relacionada con la creatividad. Tenemos que poder diferenciar entre la diversidad que está relacionada con la diversidad relacionada con la tarea y la que no. Y cuando se cruzan, cuando hay una intersección, cuando la creatividad no se basa solamente en una característica, sino en varias a la vez. Trabajo ideal a nivel afectivo. ¿Existe un equilibrio? No sé si hay un equilibrio en el sentido de que todo encaje. Todo varía de grupo a grupo. Los equipos con mejor humor tienden a trabajar mejor. Sí que tenemos que tener equipos diversos en lo que se refiere a su bagaje. Hay diferentes aspectos, pero esto depende del problema que haya que resolver. La diversidad funcional también puede variar respecto a los equipos, como de grande o de pequeños sean los equipos. También depende del problema que haya que resolver. Si es un problema muy grande, probablemente haga falta que haya varios equipos más pequeños trabajando juntos, pues en un sistema de multi-equipos que colaboren entre todos a la hora de resolver un problema a gran escala. Y sí, yo también creo que depende en el punto del proceso en el que se encuentren los equipos. Hemos hablado de procesos tempranos como la identificación de los problemas, la construcción del problema, la generación de ideas, valoración de ideas e implementación. Y hay diferentes requisitos y diferentes
diferentes necesidades en cada una de las fases que afectan a lo que se necesita del equipo. Y sí, me gustaría añadir que hace unos 10 años hubo una revisión de todos los estudios sobre los equipos, y uno de los factores más importantes es que se llama la visión compartida. Es decir, si la gente está en la misma línea y persiguen el mismo objetivo. Y esto puede ser muy importante porque algunas veces la gente no dedica el tiempo necesario para decir qué estamos haciendo, cómo podemos contribuir a esto. Y tener esta conversación en la que todo el mundo se dé cuenta de esto es en lo que estamos trabajando y esto es lo que tenemos que hacer para conseguirlo. ¿Un liderazgo compartido? Sí. El liderazgo puede resultar beneficioso, sobre todo en los equipos interdisciplinarios, donde los equipos tienen diferentes niveles de experiencia. Si estoy trabajando en un equipo interdisciplinario y soy experta en psicología, pues sería muy útil que el equipo me consulte cuando hace falta conocimientos psicológicos, hace falta conocimientos informáticos, pues que hablen con el informático. Así que nos vamos turnando a la hora de liderar dependiendo de lo que haga falta. En otros casos es posible que hagan falta líderes que sean mejores en aspectos concretos de las tareas. Hay líderes, por ejemplo, que son muy buenos en los aspectos sociales, hay otros que son mejores en los aspectos de la tarea en sí, y se produce un liderazgo, así que puede ser muy útil para los equipos creativos. El liderazgo débil para romper el hielo, para atraer la colaboración y la empatía puede ser difícil. ¿Cómo? La segunda pregunta. Mucha gente dentro y fuera de los equipos con mal humor o con gente celosa hacen una valoración demasiado temprana de las ideas con el objetivo de hacerla de menos, de hacer que sea insignificante. Bueno, creo que algunas veces tienes que tener puntos de vista diferentes, no solamente uno, y no solamente escuchar a algunas de estas voces que te están como presionando para que hagas esta idea. Hay otra gente que tiene ideas negativas sobre el trabajo que se está desarrollando. Esto te va a pasar independientemente de la idea creativa que estés desarrollando, sobre todo si va en contra de las convenciones. Hay mucha gente que por su propio beneficio o por el beneficio de su propia empresa va a intentar pues controlarlo un poco. Todo esto te lo tienes que quitar un poco de encima y seguir avanzando. Y dentro de los equipos, algunas veces, si se convierte en un problema de verdad, quizás haya que dejar un poco de tiempo de lado para hacer esta tarea después. No hacerlo obligatorio en ese momento y de manera que afecte a la efectividad de los equipos. A veces no es posible, algunas veces hay que intentar ayudar a esa persona a que, pues que se cambie de humor y que esté más dispuesta a colaborar. Yo creo que parte de ello trata de diferenciar con ayuda del líder, pero también con la persona que está haciendo el trabajo, qué tipo de opiniones o feedback es positivo y te va a ayudar a desarrollar mejor la idea, a encontrar la solución, y qué aportación o opinión es simplemente negativo en sí mismo, porque hay personas que lo dan y no siempre es fácil. Las personas creativas, los productos se mejoran a consecuencia de determinadas críticas. Por el hecho de que no se haya hecho una cosa nunca de una manera, no puedes ser necesariamente una mala idea introducir una nueva. Se puede generar esta respuesta. Así que cuando hablamos de este tipo de situación, la implementación de la idea es mejor en el futuro. Por tanto, si vemos que esto me va a ayudar, es una mejor actitud que reaccionar negativamente a un feedback negativo. Finalmente, las ideas pueden mejorar. Muchas gracias. Gracias por sus respuestas y por sus presentaciones.